Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola familia, bienvenidos otra vez a un nuevo estudio de Semillas en Casa. Continuamos con nuestro estudio del segundo libro de Reyes. En este momento vamos a estudiar la lección 4 y vamos a considerar el capítulo 4 del segundo libro de Reyes desde el versículo 1 hasta el versículo 7. El título de esta lección es Provisión oportuna. El versículo clave es el versículo 6 y nuestros personajes principales son Eliseo, una viuda y sus hijos. Te invito a observar que ante una necesidad profunda, Dios siempre responde. Nuestro objetivo principal es reconocer que en nuestros momentos de mayor necesidad es solo en Dios en quien podemos encontrar la respuesta. Por razón de nuestra naturaleza, tendemos a pensar y a creer que la satisfacción de nuestras necesidades físicas, materiales, inmediatas, es lo más importante que tenemos. Hambre, techo, relaciones. Pensamos que eso es lo primero y lo más importante. Sin embargo, a través de la palabra de Dios podemos observar que si bien es cierto, Dios quiere satisfacer nuestras necesidades, para Él nuestra necesidad más importante es nuestra necesidad del alma. A lo largo de la Escritura vemos un principio fundamental, y este principio es que en lo material Dios siempre nos da lo que necesitamos. Eso lo puedes ver en Éxodo 16, versos 17 al 18, Lamentaciones 3, 24, Proverbios capítulo 30, versos 7 al 9, Mateo 6, verso 11, Filipenses 4, versos 10 al 13. Pero en lo espiritual no hay medida. En lo espiritual no hay un punto máximo. Y eso lo puedes ver también en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, o en Colosenses capítulo 2, verso 3. En la lección de hoy veremos este principio a través de la historia de una viuda y cómo Dios proveyó para sus necesidades inmediatas, pero más allá y más profundamente aún para su necesidad espiritual. Y a través de esta historia, por supuesto, vamos a extraer principios que tú y yo podemos aplicar a nuestra vida y a nuestra relación con el Señor. La lección de hoy la vamos a dividir en 4 puntos. Y el primero de ellos es el problema. Ahí está en el verso 1. Te invito a leer el pasaje de hoy, nuestro versículo 1. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: Mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. En este primer verso vemos el problema. Tenemos a una viuda de un profeta del grupo de profetas, de uno de los grupos de profetas, acercándose con Eliseo y exponiendo una necesidad. Esta viuda es la viuda, como te decía, de un profeta, de uno de los grupos de profetas. No hay solamente uno, por lo menos se nos describen 3. Hay un grupo de profetas que está en Betel, se lo puedes encontrar en el mismo capítulo 2, verso 3 de Segunda de Reyes. Hay otro grupo en Jericó, que se menciona en el capítulo 2, versículo 5, y hay otro grupo en Gilgal, que se menciona en el capítulo 4, verso 38. Por lo menos esos 3 grupos, pueden haber más, pero estos son los que se mencionan acá. Esta mujer es la viuda de uno de los profetas de uno de estos 3 grupos de profetas. Se acerca con Eliseo y expone una necesidad. Y esta necesidad es: su esposo ha muerto
y un acreedor amenaza con llevarse a sus hijos como pago por las deudas. La esclavitud por las deudas era algo que estaba normado en la ley del Antiguo Testamento. Si alguien tenía una deuda y no tenía cómo pagar esa deuda, podía ofrecerse a sí mismo como pago por esa ofrenda, perdón, por esa deuda, o en caso de que el padre de familia no estuviera, sus hijos eran ahora responsables de cubrir esa deuda. Por lo tanto, como el padre de familia había muerto, en este caso, esa deuda pasaba a la familia, a los hijos, por lo tanto eran ellos los responsables de satisfacer esa deuda. Y ante la imposibilidad de satisfacerla, aquí no se menciona qué tipo de deuda o a cuánto ascendía la deuda con este acreedor. Sin embargo, sí se menciona que no tenían cómo solventarla. Y ante esta problemática, el camino legal que había que seguir era que los hijos debían ser entregados como esclavos al acreedor. En Deuteronomio capítulo 15 se nos describe la dinámica de los esclavos y cómo al séptimo año estos esclavos debían ser liberados, independiente si habían sido esclavizados un año antes de este séptimo o 6 años antes de este séptimo año. Por lo tanto, tenemos un problema en este momento. Esta mujer está exponiendo su situación frente a Eliseo. Y aunque no lo menciona, sí está implícito la petición de ayuda. Sí está implícita una petición de ayuda. Entonces, en este pasaje, el primer punto que tenemos es la búsqueda de ayuda. El problema es una deuda imposible de pagar y que traerá como consecuencia esclavitud. Y no solamente esclavitud, sino que al esta viuda despojarse de sus hijos, queda sola y desamparada, lo más probable es que estaba destinada a vivir una vida en miseria y en pobreza. Por lo tanto, el problema para esta mujer se hace muy, muy, muy fuerte. Tenemos entonces este primer punto. Quisiera invitarte a que podamos observar la historia de esta viuda y observar nuestra propia vida. A lo largo de los siguientes puntos que vayamos a considerar, cómo tú y yo nos reflejamos en la historia de esta mujer ante la imposibilidad de pagar una deuda, en este caso, la deuda que teníamos con Dios y lo que eso significaba para nosotros, que era esclavitud al pecado y nuestra muerte eterna. Por lo tanto, esta viuda es representativa de lo que tú y yo fuimos antes de que Cristo redimiera nuestra vida. Punto 1, entonces, el problema. Una vez que el problema se menciona frente a Eliseo. Eliseo es el profeta, como ya sabes, que sucedió a Elías. Eliseo ya ha mostrado el poder de Dios a través de su vida, ha mostrado ser un profeta poderoso que continuó con la línea profética de Elías y en este momento se encuentra con esta mujer. Y esta mujer, por supuesto que capta la atención de este profeta. Y ese es nuestro segundo punto, la atención de Eliseo hacia esta viuda. Eso lo tenemos en los versos 2 al 4. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. El gran profeta Eliseo, que había hecho demostración del poder de Dios, ya lo sabes en capítulos anteriores, en este momento está atendiendo a una mujer. Tiene su atención también en un problema muy particular y en un problema muy específico. Y observa cómo Eliseo en este momento también incluye a la mujer y a sus hijos en la planificación de
cómo salir de este problema. Observa que el profeta no simplemente les da una palabra y algo que se va a cumplir y nada más, sino que en el plan de acción que este profeta está diseñando y comentándole a la mujer, están incluidas también la mujer y sus hijos. ¿Qué tienes? Y esta mujer dice, tengo un frasco de aceite. Este frasco de aceite probablemente era un frasco muy pequeño. No pienses que era una cantidad muy grande de aceite lo que ella tenía en casa. Probablemente sea un frasco muy pequeño y era eventualmente lo último que les quedaba. Esto significa que la vida económica, la economía de esta familia estaba muy deteriorada. Y esto, por supuesto, súmale que eran acreedores, al parecer por una suma que ellos no podían pagar. El aceite era algo muy valioso en los tiempos de esta historia. En los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, el aceite era muy valioso. Se utilizaba para la preparación de alimentos, se utilizaba como bálsamo para tratar heridas, para ungir el cuerpo, se utilizaba como combustible para lámparas, para hacer jabón de aseo personal, elementos ceremoniales. También se utilizaba para ungir reyes, sacerdotes y profetas. Entonces tenemos esta escena. La mujer va con Eliseo, expone el problema, capta la atención de Eliseo y Eliseo la atiende. Le pregunta, ¿qué tienes? Y le sugiere un plan de acción. Le dice, ve con tus amigos, junta todas las jarras que tengas, llévalas a tu casa, cierra la puerta y luego empieza a vertir el aceite de tu frasco en cada una de ellas, junto con tus hijos. Entonces, considera lo que el aceite simboliza, o más bien, ¿para qué se utilizaba el aceite en el Antiguo Testamento? Esta sección de la historia nos enseña cómo Dios está atento a los suyos, cómo Dios está atento a lo que está pasando en el panorama general de la vida, pero al mismo tiempo cómo está presente en la particularidad de cada uno de nosotros. Eso es lo que dice el Salmo 34, capítulo 34, versos 15 al 18. Acompáñame y lo leemos juntos. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. En este segundo punto, entonces, tenemos la atención del profeta Eliseo hacia la mujer y, por lo tanto, en representación de la atención que Dios tiene con nosotros cuando venimos a Él, ante Él, con nuestra necesidad profunda. Así como lo decía el Salmo, cuando llegamos ante Él con un corazón quebrantado, Dios nos presta atención. Pero cuando tenemos un espíritu altivo, Dios nos mira de lejos. Por lo tanto, en este punto tenemos también esta representación de Dios tomando la importancia, dándole importancia a tu situación y a mi situación en momentos de crisis, en momentos de necesidad, en momentos de angustia muy profunda, así como la de esta mujer que estaba a punto de perder a sus hijos, estaba a punto de perder su estabilidad, también estaba a punto de entrar a una vida de miseria y de abandono. Una vez que el profeta le da instrucciones a esta mujer y a sus hijos, ellos entonces toman acción y ocurre el milagro. Ese es nuestro tercer punto que se describe en los versos 5 y 6. Vamos a leer. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ellas las llenaban una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. «Tráeme otra jarra», le dijo a uno de sus hijos. «Ya no hay más», le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Observa cómo el profeta
puso a esta familia a trabajar, es decir, las incluyó en el plan en el que Dios, a través del cual Dios iba a obrar. Esta familia actuó y actuó en un acto de fe. Recolectó vasijas, se las pidió a sus amigos, las llevó a su casa, hizo tal cual el profeta les había dicho. Y en un acto milagroso, el aceite comienza a fluir y se comienza a multiplicar y se comienza a llenar una vasija tras otra, tras otra, tras otra. ¿Cuántas se llenaron? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que a partir de una pequeña cantidad de aceite, muchas vasijas terminaron llenas hasta el tope. Fue un acto milagroso. ¿Cómo podemos explicar esto? No hay una respuesta lógica para llegar a una explicación. No se puede explicar con lógica más allá de hacer alusión a un milagro de parte del Señor. El aceite dejó de fluir cuando se llenó la última vasija. No se derramó absolutamente ninguna gota, ni faltó para llenar la última vasija. Creo que en este punto pudiéramos preguntarnos, ¿por qué la mujer no consiguió más vasijas? Si hubiera conseguido más vasijas, eventualmente hubiera tenido más aceite. ¿Fue un acto de poca fe de esta mujer? ¿O simplemente consiguió todas las vasijas que pudo y siguió pidiendo, pero nadie más tuvo otra vasija que prestarle? ¿Podemos considerar que fue un acto de poca fe? Quisiera que observáramos lo que se nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 16, versos 17 al 18, respecto a lo que pasaba con el pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto y cómo Dios los alimentaba. Vamos a leerlo. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. ¿Observas este principio? Dios da lo que necesitamos, no más, no menos. En el peregrinaje de los israelitas a través del desierto, a aquellos que recogían mucho no les sobraba, a aquellos que recogían poco tampoco les faltaba. Quisiera invitarte a observar la historia de esta mujer desde esta perspectiva. Ella no tuvo más aceite ni tuvo menos aceite porque era el aceite que Dios tenía preparada para ella y para su familia. Entonces, no observemos esto a la luz de la falta de fe de esta mujer, sino que más bien observemos este evento a la luz de la provisión de Dios que nos da lo que tú y yo necesitamos. Quisiera que retomáramos el elemento que se está multiplicando, que es el aceite. Hace un momento te platicaba cuáles eran los usos que se le daban en el Antiguo Testamento al aceite. Y uno de ellos que te mencionaba es que era para ungir profetas, para ungir reyes y para ungir sacerdotes. En el Antiguo Testamento, el aceite representa al Espíritu Santo. Es una de las figuras que representan el Espíritu Santo, y no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento este aceite era derramado para ungir a personas específicas, reyes, sacerdotes o profetas, para el trabajo de Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento, cada creyente recibe la unción del Espíritu Santo una vez que entregamos nuestra vida al Señor. Acompáñame rápidamente, por favor, a leer 1 Corintios capítulo 1, versos 21 y 22. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Cuando Pablo aquí en 2 Corintios menciona al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, del griego se traduce el derramar su Espíritu Santo o ungirnos con su Espíritu Santo, de la misma forma en la que se ungía a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. En el Antiguo Testamento habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo en nosotros.
Acompáñame ahora, por favor, a primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. De la misma forma que en 2 de Corintios les ha dado su Espíritu, se traduce del griego que dice, han sido ungidos con su Espíritu. Y en los versos 26 y 27 de este mismo capítulo de Primera de Juan, dice, les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Igual que en los textos anteriores, este pasaje habla de la unción del Espíritu Santo. Esa unción que proviene como un don de Dios cuando tú y yo rendimos nuestra vida al Señor. Por lo tanto, este milagro que estamos observando en la historia de esta viuda representa también el milagro que tú y yo recibimos al momento de entregar nuestra vida al Señor. Es el Espíritu Santo derramándose en nuestro corazón, derramándose en nuestra vida, capacitándonos para el servicio de Dios, capacitándonos para conocerlo a Él, ayudándonos en nuestra comunión con el Señor y por supuesto ayudándonos a crecer como hijos suyos, también para que la imagen de Dios se haga cada vez más evidente en ti y en mí. Observamos en este punto entonces el milagro de la multiplicación del aceite. ¿Y qué significó esta multiplicación del aceite para esta viuda? Es el cuarto punto de nuestra enseñanza, es la libertad. Verso 7 de nuestro pasaje de Segunda de Reyes. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Debido a la importancia del aceite, el venderlo significaba para esta mujer el poder tener el dinero suficiente para pagar su deuda, de esta forma impedir que sus hijos pasen a esclavitud y al mismo tiempo que ella no entre a esta vida de miseria y de pobreza, de abandono por ser una viuda. Por lo tanto, para esta mujer representó la libertad, el milagro de la multiplicación del aceite. El milagro de la multiplicación, como te digo, salvó a sus hijos de la esclavitud y cuidó a esta mujer de la desprotección y de una vida de miseria. Permíteme preguntarte algo en este momento. ¿No crees que esta historia nos representa a ti y a mí? Lo que merecíamos, tú y yo, era esclavitud y muerte. Estábamos condenados, estábamos separados de Dios. Sin embargo, Dios se presenta ante nosotros y nos salva, nos da salvación y también nos da libertad. Salvación de la muerte, libertad de la esclavitud del pecado. Para esta mujer, la multiplicación del aceite representó seguridad. Para nosotros, el derramamiento del Espíritu en nosotros significa la promesa que Dios ha hecho para nosotros, de que somos sus hijos. Lo leíamos en uno de los textos hace un momento. Acompáñame rápidamente al libro de Efesios, capítulo 2, versos 4 y 5. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es solo por gracia de Dios que hemos sido salvados. Es una obra milagrosa. Es el milagro más grande que tú y yo podemos experimentar. Ser salvados por el Señor. Ser salvados por Él. Es en la obra redentora de Cristo que tú y yo podemos disfrutar de ese milagro.
es en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la que nosotros encontramos salvación y encontramos libertad. Solamente en Él. Considera la historia de hoy y contrástala con la primera lección que teníamos hace algunas semanas atrás de este segundo libro de Reyes, y en cómo Ocosías desdeñó a Dios, implicando que él no era Dios, o que no existía, o que no era lo suficientemente poderoso, o que no importaba tanto para sanarlo. Y considera cuál fue el fin. Ya pasamos por ahí, ya revisamos esa historia. Considera ahora esta versión totalmente opuesta. Una mujer en necesidad recurriendo a Eliseo, pero en realidad recurriendo a Dios. Recurriendo a Eliseo como profeta representante de Dios en la tierra en ese momento. Por lo tanto, no pienses que esta mujer buscó únicamente a Eliseo para encontrar ayuda de parte de él. En un sentido mucho más profundo, esta mujer estaba buscando una respuesta, pero en Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Un milagro que para ella representó salvación y libertad. ¿Cómo estábamos tú y yo cuando nos acercamos a los pies de Cristo? ¿Cómo estábamos tú y yo cuando lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador? Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y en esa condición, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, fue que Cristo dio su vida por nosotros para darnos salvación y libertad. Acompáñame a Romanos capítulo 10, versículo 9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo tú y yo podemos acceder y hemos accedido a este milagro de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida? A través de creer en el Señor con todo nuestro corazón y de confesarlo con nuestra boca. Observa que es una actitud primero del corazón, que luego se expresa en el exterior a través de una confesión. Es el Espíritu Santo transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, y eso evidenciándose en nuestro exterior, en nuestra confesión, en nuestro servicio, en nuestra relación con los demás. Comenzamos la lección de hoy haciendo este contraste entre cuando Dios nos da en lo natural lo que necesitamos, pero en lo espiritual sin límite alguno. Recuerda, cuando se describe el fruto del Espíritu Santo, termina ese pasaje diciendo: contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Que estas cosas, el fruto del Espíritu, no tiene un límite. Dios es infinito. Por lo tanto, la provisión, en nuestro caso ahora, del Espíritu Santo, también es infinita para nosotros. Entonces, aunque Dios tiene cuidado de nosotros en lo natural, por supuesto que lo tiene. Dios nos provee con una casa, Dios nos provee con comida, Dios nos provee con familia, Dios nos provee para nuestras necesidades más básicas. Pero más profundo aún que todo esto que nosotros vemos, porque nos toca de primera mano, está lo que Dios quiere darnos, que es su Espíritu Santo y la unción de su Espíritu Santo. Que esta historia nos ayude a poner en perspectiva nuestra vida, que esta historia nos ayude a poner en perspectiva nuestro acercamiento al Señor, que esta historia nos ayude a poner en perspectiva nuestro esfuerzo por tratar de resolver nuestras situaciones difíciles antes de ir a los pies de Cristo y exponer cuál es nuestra situación y nuestra necesidad. No seamos como Ocosías, tengamos la actitud de esta viuda que llegó a los pies de Eliseo pidiendo ayuda, y que a través de Eliseo Dios hizo un milagro que significó para ella la libertad y la salvación. En nuestro caso, cuando nos acercamos al Señor con nuestras necesidades, es Dios quien tiene la última palabra, es Dios quien puede responder. Que haya en nosotros un espíritu humilde y un corazón dispuesto para humillarnos ante Dios
pedir su ayuda y actuar en fe según lo que Él nos diga. Y más aún, entender que las cosas que Él hace por nosotros, más allá de satisfacer una necesidad física inmediata, tiene como propósito la satisfacción de una necesidad espiritual mucho más profunda, que trasciende por toda la eternidad. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.